Buenas tardes, nosotros somos el equipo 12 y nuestro tema a exponer es electroforesis capilar. Los integrantes del equipo somos Castro Vega Marelisa, Mancera Ruiz Kevin Alonso, Rambao López Sebastián y Valle Verdugo Lourdes Aymar. Para comprender mejor el tema, debemos de tener en cuenta el concepto de electroforesis capilar. Este ha sido definido como el movimiento o también desplazamiento diferencial de algunas especies cargadas, sustancias neutras o migración pasiva. Esto por alguna atracción o repulsión en un campo eléctrico. Esta misma en solución en medios libres sin ningún elemento soportes como agar, almidón o geles de paliacrilamida. Este mismo fue hecho por Tiselius, el mismo que pudo resolver la mezcla de proteínas en un tubo aplicando un campo eléctrico de corriente continua no pulsante. El mismo fue el ganador al premio Nobel en química. Los principios teóricos fundamentales principalmente serían la corriente electrodosmótica. El componente efector más importante en la electroforesis capilar es la electroosmosis o corriente electroendosmótica o fuerza electroosmótica. Surge como consecuencia de aplicar un campo eléctrico que genera una doble capa eléctrica entre la solución y la pared del capilar. En condiciones acuosas, la fase sólida posee un exceso de cargas negativas como resultado de dos procesos físico-químicos. La ionización de la superficie, que es un equilibrio ácido-base, y por otra parte, la absorción de especies iónicas sobre la superficie del capilar. Los contraiones, cationes, en la mayoría de los casos, mantienen el balance de cargas. Ese potencial se llama potencial Z. Cuando se aplica el voltaje a través del capilar, los cationes que forman la doble capa eléctrica migran hacia el polo positivo. Por consiguiente, la doble capa eléctrica tiene un balance que está a su vez en un equilibrio con la pared que corresponde al potencial Z. La electroforesis capilar tiene fundamentos, los cuales nos dice que es la separación por electroforesis que se basa en la diferencia de velocidad de los compuestos iónicos bajo un campo eléctrico. La velocidad a la que migrarán los compuestos es proporcional al campo eléctrico aplicado y a la carga del ion, e inversamente proporcional a la fuerza de razonamiento que se opone a su movimiento. También nos dice que esta fuerza de razonamiento aumenta con la viscosidad del medio y con el tamaño de la molécula. Fórmulas. La separación por electroforesis está basada en la diferencia de velocidad de los solutos en un campo eléctrico. La velocidad de un ion está dada por V, que simboliza la velocidad iónica, micro E, que es la movilidad electroforética, y E mayúscula, que representa al campo eléctrico. La magnitud de FO o la fuerza electroendosmótica puede ser expresada en términos de la movilidad y la velocidad por la fórmula siguiente. Velocidad de la fuerza electroendosmótica es igual a la constante dieléctrica entre la N por E, que vendría siendo la carga. En el estadio estacionario las fuerzas son iguales y opuestas. Con lo expuesto queda en evidencia que especies altamente cargadas tienen movilidades elevadas. La movilidad electroforética se le encuentra usualmente en las tablas de constantes físicas. Existe una relación entre el voltaje aplicado y la longitud del capilar en volts entre centímetros. La movilidad de un ion es una constante, la que puede ser determinada por el coeficiente friccional a través de un medio elegido. Micro U X, que es igual a la fuerza eléctrica entre la fuerza friccional. La fuerza eléctrica está representada en la siguiente ecuación. Fuerza eléctrica es igual a Q, que representa a la misma fuerza eléctrica, y E, que es el campo eléctrico. Aplicaciones.
Las aplicaciones de la electroforesis capilar se utilizan para el análisis y la separación de una amplia gama de analíticos en diferentes matrices. Existen algunas técnicas como las siguientes. Electroforesis capilar de zona, es decir, la separación en relación con la masa entre carga de los analíticos. Electroforesis capilar en gel, separación por peso molecular. Electroforesis capilar no acuosa, separación de compuestos insolubles en agua. Isoeléctrica, enfoque capilar, separación por punto isoeléctrico. También cromatografía electrocinética capilar, que es la separación con base en la interacción de los analíticos con selectores quirales, que es, por ejemplo, ciclodextrinas. Cromatografía electrocinética micelar, que es la separación con base en el coeficiente de partición de los analíticos entre las micelas y el solvente. Y por último, cromatografía electrocinética del microemulsión, separación con base en la interacción de los analíticos con las diferentes fases de la microemulsión. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos una imagen representativa que indica la separación de la relación de carga-masa, que aquí está el punto A, y B representa la movilidad total de los analitos, y C representa a la doble capa eléctrica. Aquí se puede ver un esquema de un aparato de electroforesis capilar, y aquí está la termostatización. Se puede ver el detector de diodo, el electrodo, el otro electrodo, el carrusel de muestras de buffer. Y aquí se puede ver el desarrollo del flujo electrodoméstico. Aquí en esta figura se puede ver la representación de los elementos del sistema de la electroforesis capilar. Para la conclusión, podemos considerar que la electroforesis capilar podría utilizarse en los laboratorios clínicos y tendríamos una herramienta de gran versatilidad. Podría analizar muestras de pequeños tamaños, células, entre otras actividades diferentes en los laboratorios. También podemos decir que es el movimiento o desplazamiento diferencial de especies cargadas, iones, por atracción o repulsión de un campo eléctrico, que nos permite la separación de biomoléculas, que es lo que últimos años han tenido gran importancia en medicina. Presenta la versatilidad de poder separar aminoácidos, ácidos orgánicos, iones inorgánicos, carbohidratos, esteroides, contaminantes alimenticios, material genético y algunos fármacos importantes en el estudio de diferentes ramas en el área de la salud. Esto sería todo por nuestra parte. Y aquí están las bibliografías.